Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Un Mundo de Economía, aquí por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, Darcy. Aquí vamos. Bienvenidos amigos a Mundo de Economía y vamos de una vez a nuestra temática, pues abordar el programa, lo que tenemos preparado para ustedes. En materia de información regional, tenemos que la coordinadora de la Mesa de Combustible del Estado Táchira, Nelly Berlugo, informó esta semana en el programa radial Reporte Bernal, que como de todos nosotros es conocido, a partir del lunes pasado, 15 de junio, se comenzó a surtir combustible parcialmente subsidiado en el Táchira, es decir, de gasolina a 5.000 bolívares el litro. Se ha recibido esta semana suficiente combustible para garantizar que el plan del segundo vértice del subsidio parcial funcione, dijo Lugo la mañana del viernes de la semana pasada, indicando que entre 41 y 49 estaciones de servicio estarían operativas en el estado para vender gasolina subsidiada a partir de las 7 de la mañana, como de hecho ocurrió esta semana, resaltando en la actividad que la ciudad y todas las poblaciones del Táchira se vieron colmadas de automóviles en inmensas colas, y las seguimos viendo hoy y las veremos en el resto de la semana, inmensas colas para surtir gasolina en vehículos que estaban absoluta y totalmente secos, puesto que en el Táchira no había gasolina desde finales de marzo hasta esta semana. Darcy. Sí. Bueno, esperemos que este nuevo programa de abastecimiento se lleve de la mejor manera posible. Y con esta información regional nosotros vamos a hacer ahora una importante reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Y adentro de la ambigüedad del mundo nacional, una de las cosas menos horribles que acaecen es como los vocablos, aparte de la polisignificación que de suyo implican. Se le suma la interpretación arbitraria con que en grado sumo se les maneja. Un vocablo manoseado por la punta de las lenguas demagógicas, sin duda alguna, es el vocablo pueblo. Fíjense cómo el diario barquisimetano La Prensa usa la palabra apegado a la más completa idea populista o progre. El gobierno le declara la guerra al pueblo. El diario La Prensa lanza este titular en el contexto de las medidas del oficialismo en su propensión repetitiva y ya muy desgastada de hacer las cosas bien. El titular, por cierto, pertenece a la edición del 25 del mes pasado, del mes de mayo. Un vocablo, una palabra e incluso una frase pasa de ser útil en la economía comunicativa a convertirse en un instrumento para la engañifa y la manipulación ideológica. En el caso pueblo, es mucho mayor el empuje porque al usarla le autoconfiere a quien lo haga una aureola de autoridad, falsa por supuesto, pero que lo presenta como alguien desprendido de algún interés personal. Los proselitistas, partidistas, religiosos y publicitarios, de tanto abuso del vocablo, de a poco le han restado el peso societal que tuvo en sus inicios. Un ejemplo contundente de esta manipulación proselitista fue la propaganda que envolvió al extinto presidente Hugo Chávez. Tal propaganda llegó inclusive al paroxismo cuando lo fundió con el vocablo. Usted quizá recordará porque lo oyó o lo leyó. Chávez es el pueblo porque el pueblo es Chávez. ¿Lo recuerdan? Siguiendo ese hilo, el periodista Juan Fígalo de Globovisión usa y abusa del vocablo con insistencia desmesurada en su programa El Solidario. Sobre esta tendencia del sobreabuso verbal del vocablo en cuestión, el presidente de Colindustria, Adán Celis Michelena, expresó esto en el programa Quicosis del 26 de mayo pasado. Esa palabra debería evitarse. Nadie se puede adjudicar el término porque todos somos pueblo. ¿Qué les parece?
Hasta aquí esta reflexión. Ahora tenemos que cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía, acompañándoles como acostumbramos, y a continuación pues seguimos con más información. En materia de inflación tenemos lo siguiente: la inflación entre enero y mayo del 2020 fue del 409.2% según los datos publicados el martes de la semana pasada por la Asamblea Nacional, una cifra de 113.3 puntos superior a la reportada esta misma semana por el Banco Central de Venezuela, que la reportó del 295.9% en el mismo periodo. Como pueden ver, la cifra que maneja la Asamblea Nacional es bastante más alta que la cifra que maneja el Banco Central de Venezuela. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sitúa el índice de inflación de mayo en un 15.3%, lo que supone una caída del 64.7% respecto al mismo monto de inflación del mes de abril, cuando se situó abril en 80%, detalló en una rueda de prensa el diputado Rafael Guzmán. El Banco Central de Venezuela, por su parte, ubicó el incremento del índice de precios al consumidor IPC de abril de este año en 27.5 contra el 15.3 de la Asamblea Nacional, mientras que, según el Banco Central, la inflación de mayo fue del 38.6%. Con respecto a esa diferencia, el diputado Guzmán dijo en una rueda de prensa virtual que la presentación de cifras es un esfuerzo, entre comillas, que realiza la Comisión de Finanzas, de la que forma parte para los venezolanos, ya que, según apuntó el diputado, las autoridades que usurpan el Banco Central de Venezuela no dan esta información. Guzmán señaló que la inflación es el peor impuesto que tienen que pagar los venezolanos, cosa que es cierto, por demás. Siguiendo con otra información internacional, el secretario general de Organización Internacional de Empleadores, OIE, Roberto Suárez Santos, denunció que en Venezuela la organización empresarial más representativa es significativamente intimidada. Ante este panorama, lamenta que la liquidez que tanto necesitan las empresas no esté llegando a ellas, lo que puede terminar de asfixiarlas, según palabras de Roberto Suárez Santos. En otros países, prosigue Suárez, como Nicaragua o El Salvador, la organización empresarial más representativa es sistemáticamente intimidada o ignorada por parte de las autoridades, con una política de seleccionar a las empresas más afines al régimen. Luego existen otros países en los que, si llegar a estos niveles, las políticas están muy lejos de favorecer una recuperación rápida. Comentó que Latinoamérica carece de capacidad de recuperación rápida ante el brutal impacto del coronavirus en la economía. Dice textualmente: la situación de los países latinoamericanos es diversa. Hay que tener en cuenta la fuerte informabilidad en varios de ellos y que no todos cuentan con sistemas de protección social suficientemente desarrollados. Así que para algunos, hacer frente a situaciones de emergencia en el empleo es mucho más difícil. Esas son las palabras que apunta Roberto Suárez Santos, secretario general de Organización Internacional de Empleadores, sobre la situación venezolana y de América Latina. Bien. Y en otro orden tenemos que, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés, el comercio internacional tendrá una merma exactamente del 27% en el segundo trimestre del 2020 y tendrá una reducción en este año del 20%. Se espera que el comercio internacional este año se mantenga por debajo de los niveles del 2019. Así lo informó la directora de la UNCTAD para el Comercio Exterior, Pamela Codd-Hamilton. Pero la profundidad de la contracción dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19 y la extensión y el tipo de medidas que adoptarán los países, los gobiernos, para recuperar sus economías. El ente multilateral publicó el pasado 11 de junio un informe donde se especifica
que el primer trimestre del 2020 las exportaciones e importaciones a nivel mundial cayeron 5% comparado con el último trimestre del 2019. Según el reporte de la institución adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, los países en desarrollo son los que verán un deterioro más pronunciado en el comercio exterior, ya que se evidencia un descenso del 2% en las importaciones y 7% en las exportaciones en el primer trimestre del año y una reducción del 19% en las importaciones y 18% en las exportaciones de la región solo para el mes de abril. Y vamos ahora con precios. Hablando de precios, por cierto, el valor de la canasta Delivery, que incluye 24 productos, se ubicó en 19.298.590,19 para la última quincena de mayo pasado en Caracas, equivalente a $97,97 de acuerdo con las cifras del Observatorio del Gasto Público del Centro de Divulgación Económica de el Conocimiento Económico CEDICE Libertad. Se presenta en el estudio el comportamiento de los precios de 24 productos que se pueden adquirir y les son enviados a su residencia. Como ustedes irán viendo en pantalla, el precio de tales productos. Esto se hace mediante el cobro del transporte durante el periodo comprendido entre el 15 y 31 de mayo pasado. Los rubros que experimentaron mayores alzas, ustedes los pueden ver a través de las imágenes, fueron el jamón de pierna, el café, el queso amarillo, la pechuga de pollo, en fin, todos, siempre con una tendencia a la alza. Así que, bueno, este es un precio bastante considerable, este aumento que representa que la canasta Delivery cueste $97,97. ¿Qué tal? Sí, en una tendencia que está reaccionando la economía en este reinventarse dentro del contexto de la pandemia, para muchos negocios pues llevar puerta a puerta sus productos a sus clientes, pero evidentemente con costos en alza, ¿no? Importante esta información, cada vez más fuerte. Bien amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, llevándoles a ustedes importante información económica del entorno regional, nacional y global. Y el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, informó que según una encuesta telefónica realizada en las principales ciudades del país, el 62% de los venezolanos rechaza la venta de gasolina en dólares. Detalló que entre el 9 y 11 de este mes de junio, 1.400 personas fueron encuestadas aleatoriamente en Caracas, Libertador, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, Puerto La Cruz, Barcelona y Puerto Ordaz, San Félix. Sobre los resultados de la encuesta, dijo que el 56% está en contra del aumento de la gasolina, el 34% está a favor y el 10% no sabe o no respondió. El 62% está en contra que se cobre en moneda extranjera y el 26% a favor. 12% no sabe o no respondió. En este sentido, señaló Guerra que con salarios de hambre no se puede cobrar en dólares la gasolina. Si la gasolina se cobra en dólares, el 82% de los venezolanos desean que sus salarios también se le paguen en esa divisa. Así lo puntualizó, repito, José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional. Y esta información y esta realidad que estábamos comentando ameritan una reflexión, porque siempre una reflexión es necesaria. Y es que no nos cabe la menor duda, cualquiera sea el contexto, lo cierto es que esa decisión de aumentar el precio de la gasolina y de cobrarla en moneda extranjera es un hecho histórico en este país. El Estado venezolano subsidia la gasolina desde 1945, porque existía entonces y hasta ahora el consenso social de que en un país que tiene tanta riqueza petrolera,
La gente no tiene por qué pagar por ella. Eso es lo que piensan muchos. Pero cuando en 1989 estalló la revuelta, aquella famosa conocida como el Caracazo, que dejó saqueos y centenares de muertos, muchos lo interpretaron como una reacción a la decisión del entonces presidente Carlos Andrés Pérez de subir el precio de la gasolina para intentar corregir el fuerte déficit fiscal que sufría el país en aquel entonces. Aunque hoy se sabe que no fue un estallido social espontáneo lo del Caracazo. Desde entonces, desde 1989 para acá, todos los gobiernos le tuvieron miedo a esa medida, convirtiéndose el tema de subir el precio de la gasolina en un dolor de cabeza institucional. Solo Rafael Caldera en 1995 y el presidente Maduro en 2016 habrían decretado incrementos pequeños y muy limitados. El hecho de que ahora, hoy, el Maduro de hoy le dé paso a esta medida es evidencia tanto de las restricciones fiscales del Ejecutivo desde el punto de vista económico, como de la confianza que tiene la administración pública que podrá efectuar dichos aumentos sin que esto signifique un costo político elevado. El anuncio que comentamos contrasta con años de política del chavismo cuya retórica asegura, incluso hoy todavía, que el Estado debe garantizar la soberanía energética del pueblo venezolano y permitirle disfrutar de los recursos naturales de su país frente a las amenazas del imperio de los Estados Unidos que quiere arrebatárselas. A los venezolanos nos vendieron muchos mitos durante décadas, entre ellos el de que éramos una potencia energética. Pero hemos aprendido los venezolanos por las malas y a un muy alto costo de oportunidad que esto no es así. Hoy somos cortoplacistas los venezolanos. Prácticamente estamos centrados en la supervivencia y en muchos casos en la subvivencia. Con muy malos ingresos y pagando la gasolina ahora en dólares, con una inflación enorme en el país. Y además de esto, con una economía que se está dolarizando abiertamente y a una gran velocidad. Es así. Y con esta reflexión, nosotros pues tenemos que cerrar el programa hasta aquí. Y ya saben, no podemos irnos sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. La economía adquiere cada vez más relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Así es, tengan todos la mejor tarde posible y muy buen provecho.